Hola, buenas tardes a todos los que se acaban de conectar. Estamos en la primera sesión del curso para periodistas hispanoamericanos sobre cómo cubrir la COP24 de Katowice, en Polonia, y no morir en el intento. Yo soy Judith Alonso, soy la coordinadora técnica de este curso y estamos aquí con Latin Clima y F Verde, que son los organizadores del curso. Esta primera sesión está dedicada a las negociaciones de cambio climático, desde cuánto tienen lugar y por qué. La semana que viene, recordando un poco el calendario, se abordará el Acuerdo de París y sus implicaciones para Iberoamérica. La tercera sesión está dedicada a claves para cubrir una cumbre del clima y la última sesión, justo antes de que empiece la COP24, estará dedicada precisamente a esta COP24 Katowice. ¿Qué podemos esperar? Entonces, sin más preámbulos, paso la palabra a Katiana de Latin Clima para que os explique un poquito más sobre la red. Bueno, muy buenos días a todos y todas para Latin Clima, la red de comunicación en cambio climático para América Latina. Es un gran placer tenernos acá en esta iniciativa, obviamente con estos socios de lujo, como lo son F Verde y el Centro Científico Tropical, a los cuales les agradecemos muchísimo la dedicación. Y yo quisiera, ¿verdad?, para comentarles un poco lo que es Latin Clima así rápidamente, pero me gustaría hacerlos en un video corto, ¿verdad? Algunos han conocido tal vez o son incluso parte de Latin Clima, pero otros no, y los invitamos muy cordialmente a ser parte para estar atentos también a todas estas oportunidades que estamos abriendo para periodistas y comunicadores a nivel latinoamericano, para que formen parte de nuestra red. Entonces, también sin más preámbulo, los invito a ver el siguiente video corto. Latin Clima es una gran comunidad y centro de información sobre cambio climático para América Latina y el Caribe. A ella pueden integrarse periodistas y comunicadores, así como otros profesionales, organizaciones y redes. Fue creada en abril de 2015 por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, con el aporte semilla de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ. Actualmente cuenta también con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, por medio de su programa Arauclima, y ha establecido alianzas con numerosas organizaciones a nivel global y de la región. Latin Clima busca posicionar el tema del cambio climático en el público hispanoamericano desde un punto de vista de acción, tanto sobre lo que es posible hacer para disminuir los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, como para adaptarse a los impactos del cambio climático a todo nivel. Para esto, trabaja con periodistas de medios de comunicación e independientes, comunicadores de organizaciones, líderes de opinión y otros profesionales, expertos y entidades vinculadas a las temáticas del cambio climático. La plataforma de Latin Clima se puede acceder en www.latinclima.org. Quienes deseen ser parte deben incluir su información en el apartado de Únase, ubicado en la parte superior derecha, donde llenarán un formulario. Una vez que su solicitud sea aprobada, podrán subir y compartir todo tipo de información en diferentes formatos, como es el caso de videos, audios y material escrito y gráfico. La membresía es gratuita. Todo tipo de organizaciones e individuos pueden compartir información, sean miembros o no, la cual será valorada para publicación por parte del equipo de Latin Clima. El público general también puede suscribirse al boletín periódico de noticias. La información generada por los usuarios se publicará en las secciones de noticias y sala multimedia. Habrá una curación permanente de la información con el fin de asegurar que ésta sea de calidad. Los miembros que suban información a la plataforma podrán definir los créditos y términos de uso para la misma. La página cuenta también con un buscador temático que facilita la búsqueda de información en áreas como agua dulce, bosques y biodiversidad, cambio climático en cifras, ciencia del clima, ciudades, gobernanza, mares y costas, agricultura y ganadería y energía verde. Además,
Esta búsqueda avanzada permite ubicar información y recursos por región geográfica, país y tipo de recurso. Esto posibilita ir creando una gran biblioteca en línea sobre el tema del cambio climático con el aporte de todos. También está disponible un buscador de miembros por país y experiencia temática. Una política de privacidad que rige la operación del sitio está abierta para consulta. Otras secciones de la plataforma son oportunidades, un calendario de eventos sobre cambio climático, un blog abierto a la participación de los miembros, así como redes sociales. La plataforma de Latinclima también permite exponer y dar seguimiento a los principales eventos sobre cambio climático en la región y el mundo, la creación de capacidades mediante foros, seminarios y cursos virtuales y presenciales, el desarrollo de iniciativas y herramientas periodísticas, y la generación, difusión e intercambio de información sobre cambio climático en América Latina y el Caribe, todo esto con la visión y realidad de nuestra región, más allá de las fronteras nacionales y en idioma español. En el mapa del sitio podrá consultarse más información sobre Latinclima. También ofrecemos servicios de comunicación a organizaciones para apoyar la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo. En Latinclima, creemos que es posible enfrentar el cambio climático con información efectiva y oportuna para la toma de decisiones. Le invitamos a ser parte de este esfuerzo. Muchas gracias, Katiana, por la presentación. Ahora conocemos un poquito más a qué se dedica Latinclima, que es uno de los organizadores junto a F Verde de la organización de este curso. Y sin más preámbulos, pues pasamos la palabra a F Verde. Buenas, mi nombre es Arturo Larena, dirijo F Verde y F Futuro, que es el área de información medioambiental, científica y tecnológica. Buenas tardes al otro lado del Atlántico, buenos días allí, buenos días aquí. En primer lugar, dar las gracias a Latinclima y al Centro Científico Tropical por contar con F Verde de la agencia EFE para esta iniciativa, que yo creo que es especialmente relevante porque la formación es fundamental en periodismo medioambiental y no existen muchas vías regladas, por lo tanto, todo lo que sea compartir experiencias y aprendizajes siempre es interesante. Además, estamos hablando de una cuestión que realmente se ha convertido en el gran tema ambiental, en el gran asunto informativo en materia de medio ambiente y que desde la cumbre de Río del 92, que es cuando se aprobó la convención, viene celebrando cada año su gran cita anual, que son las COP, las conferencias de las partes. Las conferencias de las partes se han convertido en macroeventos cuya cobertura no resulta sencilla ni siquiera para las grandes organizaciones informativas. Por lo tanto, este curso yo creo que va a ser especialmente interesante y útil tanto para los compañeros que os desplacéis a Polonia, a Katowice, como para la gente que tengáis que informar desde vuestras respectivas redacciones. F Verde, como os decía, es una plataforma global de periodismo ambiental. Intentamos amplificar este tipo de contenidos como nunca antes se había realizado. Es una plataforma fundamentalmente en español, pero no tiene la voluntad de ser un medio de España y para España, sino que tenemos la vocación de mostrar una visión latina de los grandes temas ambientales. Nos podéis seguir a través de las plataformas web que tenemos, fverde.com y ffuturo.com, y luego también a través de las redes sociales. Somos conscientes de que la forma de hacer periodismo ha cambiado y va a cambiar más en los próximos años. La forma en la que la sociedad recibimos la información también es diferente y, por lo tanto, si queremos seguir haciendo periodismo, si queremos seguir transmitiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, tendremos que aprender a utilizar esos nuevos soportes. Para impartir las 4 sesiones que conforman este pequeño curso, tenemos a Raúl Casado,
uno de los especialistas de la agencia en información medioambiental, pero que también tiene una trayectoria en otras áreas de la casa, pero es de los periodistas vocacionales, de los que hace mucho tiempo apostaron por este tipo de contenidos, que no siempre son los más destacados en los medios de comunicación, aunque hemos avanzado mucho. Y aunque ninguno de nosotros somos profesores, sino que somos periodistas como vosotros, vamos a intentaros dar algunas claves, algunas pistas para tratar que las coberturas sean exitosas. Como decía al principio, una COP es muy compleja, las reuniones son interminables, los documentos muchas veces absolutamente crípticos y en ese contexto contar con fuentes fiables va a ser fundamental. Si tenéis además la suerte de estar allí, aprovechad para crear comunidad. El periodismo medioambiental necesita crear redes, necesita fortalecerse y yo creo que todos los contactos, todos los intercambios que se puedan auspiciar ayudarán a que cada vez haya más información medioambiental en los medios y la información es fundamental para que la sociedad tengamos conocimiento de causa y tengamos los datos para elegir con rigor, ya sea como consumidores o cuando tengamos que elegir entre las opciones políticas. Y por mi parte, nada más. Animaros a que sea provechoso, a que tratéis de sacar todo el jugo posible y que no se os quede ninguna duda en el tintero. Y por mi parte, como decía, nada más. Os dejo con Raúl. Tengo ahora una reunión. Reiterar el agradecimiento a Katiana y a todo su equipo, a Judith, que está gobernando la nave desde Alemania, ¿no? Ahí sí es. Desde Bonn. Y bueno, aquí nos tenéis en Madrid. Si venís por España, nos tenéis en la avenida de Burgos. Os esperamos en la agencia EFE. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación y darnos a conocer un poquito más el trabajo de F Verde. Antes de darle la palabra a Raúl, me gustaría darle la palabra a Daniel para que nos cuente un poquito qué es la tarea que está haciendo desde el Centro Científico Tropical. Perdón. Si me perdonáis, tengo que salir a una reunión. Venga. Muchas gracias, Arturo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, sí, nosotros somos el Centro Científico Tropical. Antes que nada, un fuerte agradecimiento a Latin Clima por habernos embarcado en esta misión, en este viaje. Somos una organización dedicada a la conservación de la naturaleza hace más ya de 55 años y en los últimos años la organización se ha venido dando cuenta de que la conservación ambiental no es viable si no es con la gente. Y ahí el componente de comunicación es completamente... Santiago no es daño significativo. Otros problemas que tenemos con el... Tal vez. Sí. Vamos a ver nada más que hay un pequeño problema. Okay. Pues sí, nos hemos venido dando cuenta que la única forma para poder hacer la conservación de la mejor manera es con la gente y para eso necesitamos mucho echar mano de las iniciativas de comunicación, en este caso en periodismo y también de todas las otras áreas que nos da la comunicación colectiva para poder generar este tipo de procesos. Entonces, de nuevo, muchas gracias por hacernos participar de esto. Esperamos estar por acá, no solo en sino ojalá en muchas más iniciativas en adelante. Y vamos a presentar un pequeño video pues sobre nuestro quehacer y más que todo sobre nuestra misión. Estamos en camino a la sexta extinción masiva. No fueron las erupciones volcánicas, la era de hielo ni los meteoritos. Los responsables esta vez somos los humanos. Los recursos naturales escasean. Nuestro consumo desmedido es la principal causa. El cambio climático está avanzando tan rápido que no podemos adaptarnos al ritmo requerido. ¿Qué hacemos al respecto? Decidimos asumir un compromiso con la conservación del ambiente. Somos personas que investigan y llevan el conocimiento a todas partes. Impactamos comunidades.
Conservamos la naturaleza porque creemos que la sociedad puede avanzar respetando al planeta. El mundo requiere personas dispuestas a comprometerse por él. Únase al cambio que la Tierra necesita. Usted puede ser parte. Muchas gracias, Daniel, por este vídeo de presentación. También ahora conocemos un poquito más la tarea que se está llevando a cabo, ¿no?, desde el Centro Científico Tropical. Y ahora ya, sin más preámbulos, por fin le damos la palabra a Raúl y estamos expectantes de conocer más sobre negociaciones climáticas, un tema, como bien ha dicho Arturo, bien complicado, pero también muy apasionante. Muchas gracias, Raúl. Sí, daros las gracias a todos, a Bon, a todos los que estáis conectados desde Latinoamérica. Daros las gracias por haberos apuntado, por haber mostrado este interés por participar en este curso. Decía Judith, expectantes, yo espero no defraudar mucho las expectativas y, de hecho, voy a empezar mi pequeña locución, mi pequeña charla, haciéndoos una pequeña pero muy grande y muy importante advertencia para mí. Yo soy un simple periodista. Yo llevo 30 años trabajando en la empresa, en la agencia EFE, pero soy simplemente un periodista. Entonces, yo no soy profesor. Me han pedido que intervenga, que participe en este curso, pero yo no soy profesor, yo soy periodista. Entonces, supongo que tengo muchas carencias a la hora de exponer. Yo me sentiría hoy, por ejemplo, en este curso, me sentiría mucho más cómodo estando al otro lado de la cámara, escuchando lo que expertos en cambio climático, lo que expertos en comunicación tuvieran a bien contarnos. Me sentiría mucho más cómodo al otro lado de la cámara que viéndome a mí mismo aquí ahora mismo dando estas explicaciones, por eso, porque no soy profesor. La mía no es la docencia y no tengo una práctica docente. Soy un simple periodista, quizá tenga cierto pozo como periodista, cierto oficio, gracias a que ya tenemos una edad y a que durante años hemos ejercido este bonito periodismo, este bonito oficio, quiero decir. Y entonces lo único que quiero es pediros un poquito de comprensión para que entendáis esas carencias docentes que yo puedo tener, sobre todo de cara también, porque supongo que me estoy enfrentando en el sentido más benévolo de la palabra, a una audiencia que en muchos casos tendréis mucha relación con la universidad, con las clases y tal, y nos daríais a cualquiera de nosotros, seríais vosotros los que tendríais que darnos la clase sobre todo esto. No soy docente, soy periodista, pero tampoco soy científico, soy periodista. Y yo creo que esto es una de las primeras cosas que en el decálogo de 10 cosas más importantes que tuviéramos que tener en cuenta a la hora de atender cualquier acontecimiento, una cumbre de cambio climático, una cumbre de PNUMA, una cumbre de biodiversidad o una reunión de la OTAN, tendríamos que ser conscientes de que nuestra misión es la del periodista. Siempre se ha dicho que la misión de los medios de comunicación es formar, informar y entretener. Yo siempre he defendido que las más importantes son las primeras, la de formar e informar. La de entretener a lo mejor es un concepto que se engloba más en los medios de comunicación, que trasciende más al oficio del periodismo. Pensemos, por ejemplo, en la televisión, pues la misión de formar y de informar la encontraríamos en los informativos, la de entretener en otro tipo de programas y en otro tipo de programación. Por eso quiero plantearme las charlas que vamos a hacer a lo largo de este mes, durante todas las tardes en España, mañanas en América, de todos los miércoles del mes de noviembre. Quiero planteármelas más como una charla, como algo informal, como una conversación. Me encantaría ser constantemente interrumpido por vuestras dudas y tal, para hacer esto mucho más dinámico y no tener que no reservarnos hasta el final de la charla para abrir ese turno de preguntas. Así que, por favor, si en cualquier momento queréis interrumpirme, si en cualquier momento queréis interactuar desde cualquiera de los puntos que estáis conectados, yo lo agradecería enormemente y sería una forma de hacer todo esto mucho más dinámico. Dicho eso y puestas esas dos salvedades sobre la mesa, estáis ahora delante de un periodista con cierto pozo periodístico, no estáis delante ni de un profesor ni de un científico. Hay mucha gente que sabe muchísimo más de cambio climático y hay muchísima gente que sabe mucho más de docencia y de cómo enseñar todo esto. Yo lo único que voy a hacer es compartir con vosotros este pozo, si me permitís, periodístico que pueda tener con vosotros.
¿Qué pasa en una cumbre de cambio climático como la de Katowice, a la que vamos a asistir dentro de poco más de un mes? Pues lo primero que os diría es que supongo que algunos ya habréis estado en cumbres o algunos vais a ir a esta, pero supongo que algunos o la mayoría de vosotros habéis estado ya en grandes cumbres de la ONU. Las de cambio climático no son una excepción, son muy parecidas a otras grandes cumbres de la ONU. Y lo primero que me gustaría destacar es que es deslumbrante, todo es deslumbrante. Tengamos en cuenta que aterrizamos desde nuestros países de origen en una ciudad que normalmente nos es desconocida. Nos encontramos primero con el problema de las acreditaciones que ya hemos tenido que resolver en origen, le tenemos que resolver allí, las colas de aeropuerto, colas en los auditorios donde se celebran este tipo de convenciones, de cumbres. Entonces, todo es deslumbrante. Nos enfrentamos en Katowice seguramente a un palacio de congresos en el que pululan a diario 25.000 personas, más personas seguramente. Entonces, todo es deslumbrante. Delegaciones nacionales que se cruzan, internacionales, expositores, están, proyecciones en pantallas, proyecciones audiovisuales, fotografías, montajes, pasillos de fotografía, exposiciones, eventos paralelos, eventos plenarios, todo es deslumbrante. Lo vais a comprobar ahora los que vayáis a Katowice, que todo es como apabullante. Aterrizas en un país y todo es apabullante. Pasa que cambia mucho las cumbres. Yo he estado en algunas en América, he estado en algunas en África, he estado en Asia y cambia mucho, y esto es muy curioso, cambia mucho el sentido de las cumbres, el color, el colorido que tienen las cumbres dependiendo de dónde se celebren. Es muy distinto porque, por ejemplo, me imagino que en Polonia y en pleno mes de diciembre nos vamos a encontrar con una climatología súper adversa, vamos a estar en temperaturas bajo cero, seguramente o no, habrá nieve. Entonces, casi todo lo que veamos va a suceder puertas adentro. Normalmente en Europa, quizás en España un poco menos, pero en Europa somos más fríos, los inviernos son muy fríos, se hace de noche muy pronto y casi todo sucede de puertas hacia adentro. ¿Qué pasa? Que en otros países, en África, en Asia, seguramente en América del Sur, todo tiene otro color, todo tiene otro sentido, hay mucha manifestación en la calle, hay muchísimo más ambiente. Entonces, todo casi siempre, casi nunca se reduce al estricto ámbito del Palacio de Congresos en el que se está celebrando esta cumbre. Vamos a ver, tengo aquí unos pequeños apuntes. Lo primero que os diría, Arturo ha hecho una pequeña introducción al manejo de... Lo primero que hay que tener en cuenta sería ¿para qué estamos trabajando? Normalmente vamos enviados o por una agencia, o por una radio, o por una televisión. Depende mucho el tipo de cobertura que nosotros vayamos a hacer en esta cumbre o en otras como parecidas a esta, depende mucho del medio para el que estemos trabajando. Yo creo que es muy importante siempre atender a la negociación. Al final nos desplazamos a las cumbres, nos vamos a ir a Katowice para ver cómo avanzan las negociaciones. Perdón, estaba viendo ahí. Estaba hablando de la necesidad de seguir. Al final nos desplazamos a las cumbres para atender el desarrollo de unas negociaciones climáticas. Pero durante 6, 7, 8 días, 9 días, habrá periodistas a lo mejor que viajen durante más tiempo. Es imposible estar hablando de una forma no solo amena, sino que resulte interesante para nuestros clientes, nuestros lectores, nuestros radioyentes, televidentes. Resultaría muy aburrido dedicarnos solo al avance de esas negociaciones. La negociación casi siempre va avanzando en un documento en el que se están plasmando una serie de corchetes, en el que se están plasmando los inconvenientes que está habiendo entre unos países y otros, y yo creo que necesitamos darle a esa información un valor añadido muy importante. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que hay que atender hay que estar en 3 tipos darle a las cumbres
tres prioridades. Primero, ese propio avance de las negociaciones. Segundo, yo creo que es muy importante atender los eventos paralelos que se pueden suceder durante la cumbre, tales como ruedas de prensa, manifestaciones. Normalmente en casi todas las cumbres pues suele haber manifestaciones organizadas por organizaciones ecologistas, pues que reivindican y tratan de presionar para que los avances de las negociaciones sean muchísimo más ambiciosos y tal. Y luego, pues tengamos, pues, por ejemplo, la posibilidad de hacer entrevistas a la gente, a esos protagonistas que tenemos en las cumbres, al ministro de un país que nos interesa mucho, por el que nos interesa mucho conocer, tengamos testimonios directos para nuestros medios de comunicación y pongamos rostro, eso sería lo que diríamos poner rostro también a los efectos del cambio climático, ¿vale? Tenemos las negociaciones las negociaciones climáticas, cómo avanza cada cumbre. En cada cumbre hay una importancia, claro, evidentemente la de Katowice no tiene la trascendencia que tuvo la del 2015 de París, pero cada una tiene ese avance, al final va a tener un documento final de la cumbre en el que se van a plasmar cómo va a evolucionar la negociación internacional o cómo pretende la comunidad internacional avanzar para combatir el cambio climático durante los próximos años. La idea de la primera charla sería conocer cómo hemos llegado luego al final de la charla me gustaría resumiros un pequeño decálogo que a lo mejor sería casi la base sobre lo que volveríamos en la segunda, en la tercera y hasta en la cuarta sesión, porque para mí son como las 8 o 10 cosas que todos los periodistas deberíamos tener en cuenta cuando nos desplazamos a cubrir este tipo de cumbre, la de cambio climático o cualquier otro tipo de cumbre, porque podemos estar en la cumbre de biodiversidad y la complejidad de una cumbre de una convención de biodiversidad sería casi tan fuerte, tan compleja como son los de cambio climático. Hoy queríamos ver un poco cómo hemos llegado a estas grandes cumbres de cambio climático, cuáles han sido los grandes hitos de la historia a lo largo de la historia hasta que hemos llegado hasta aquí. Otra cosa que quería deciros, y la quería haber dicho al principio, se me ha pasado y lo voy a hacer ahora, yo no voy a utilizar mucho material de internet para haceros proyecciones, para presentaros PowerPoint, para plantearos, por ejemplo, ahora podríamos haber preparado un PowerPoint diciendo cuáles son los hitos históricos, pero es que cualquiera de nosotros chequeando en internet, en cualquiera de los buscadores, chequeas cualquier cosa y es que te sale automáticamente 13.000 documentos o 12.000 documentos en los que tienes cualquier referencia. Entonces, yo prefiero que esta comunicación sea más verbal, sea más informal, quizás también pueda ser una excusa porque me manejo regular tirando a mal con las tecnologías, entonces quizás lo estéis interpretando y con bastante acierto como una excusa que está poniendo Raúl para no interactuar con esa porque me manejo fatal con las nuevas tecnologías. Entonces, para mí me resulta mucho más fácil conversar o daros unas explicaciones y tal que estar ahí con proyecciones o con PowerPoint o con adjuntos o con links externos. ¿Cómo hemos llegado hasta las negociaciones, hasta la COP24? Digamos que la historia arrancó en 1900, las fechas las podéis encontrar, todas las fechas estas, las más importantes, las tenéis en miles de documentos, en miles de informes, en miles de noticias periodísticas. La primera conferencia internacional que hubo sobre cambio climático, pero no convención todavía, porque no convención marco dentro de las Naciones Unidas, fue en Estocolmo en el año 1972. Solo un año después, en 1973, se creó el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ahí es donde ya se empieza realmente, en el seno de Naciones Unidas, a hablar de este problema. El IPCC, el que llamamos el IPCC, el grupo de expertos en cambio climático, el panel de expertos científicos en cambio climático, se creó incluso antes que la propia convención. El panel intergubernamental de cambio climático, en el que están agrupados centenares de científicos de todas las especialidades de la ciencia y de todos los continentes, de los 5 continentes, se creó en el año 1988. Y en 1990
Solo 2 años después publicaron el primer informe científico donde ya se empezaba a hablar de las evidencias, estamos hablando de 1990, se empezaba a hablar de evidencias científicas del cambio climático. Fue en 1992, entre 1992 y 1994. En 1992, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra a la que se ha referido Arturo, la famosísima Cumbre de la Tierra, la Cumbre de Río, cuando se adoptó el Convenio Marco de Naciones Unidas. Y este se prolongó durante 2 años hasta que en 1994 se puso en marcha definitivamente. A partir de ahí, por supuesto, me voy a saltar muchos años porque las fechas más trascendentes voy a citar cuáles han sido los 3, 4, los 5 años más trascendentes. A partir de ese momento, cada año hay una cumbre, hasta la 24, que se va a celebrar este año en Polonia. Cumbres claves. ¿Cuáles han sido las cumbres claves en la negociación en la negociación climática internacional respecto al cambio climático? 1997. Kioto. Protocolo de Kioto. Arranca protocolo de Kioto, se adopta en la cumbre de Kioto 1997 el primer acuerdo internacional para combatir los efectos del cambio climático. Protocolo de Kioto. Vamos poniendo nombre a las ciudades, luego a lo mejor París ya es mucho más conocida, pero vamos poniendo nombre a los protocolos en función de las ciudades donde se han impulsado esos acuerdos. Ojo, porque, claro, cuando hablamos de cambio climático siempre hablamos de reducción de emisiones. A mí sí que me gustaría señalar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, España, porque el protocolo de Kioto para algunos países todavía, por es el caso de España, todavía le permitía un aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Estamos... porque el protocolo de Kioto se basa en los niveles contaminantes del año 1990, pero el protocolo entra en vigor mucho después, de acuerdo a los niveles de contaminación de 1990. Los niveles de desarrollo de un país durante esa horquilla de tiempo han variado mucho y se hace en relación a años que ya han pasado. En el año 2002 se ratifica unánimemente el protocolo de Kioto. A lo largo de ese año, a partir de esos años, el protocolo de Kioto tuvo muchos altibajos, muchos acelerones, muchos frenazos. En España, precisamente en el año 2007, 10 años después de firmarse el protocolo de Kioto, se presentó uno de los informes intermedios que está haciendo el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y ya nos habla, ya son evidencias científicas y nos habla de un fenómeno inequívoco y de que algunos efectos, querámoslo o no, van a ser irreversibles. A partir de ahí, estamos en 2007, se empieza a hablar ya Copenhague, Cancún, Durban, hay varias cumbres, varias convenciones de cambio climático en las que se está ya empezando a haber amortizado el protocolo de Kioto 1 y el protocolo de Kioto 2, que tuvo su prórroga, y ya se empieza a avanzar, a tratar, a negociar qué será el post-Kioto. ¿Qué es el post-Kioto? Llegamos a otra de las fechas cumbres claves en la negociación climática, que es 2015, Acuerdo de París. Estamos en el Acuerdo de París, el Acuerdo de París es un compromiso internacional absolutamente vinculante para los países que lo han ratificado, y estamos hablando de que la temperatura del planeta no debería subir 2 grados para evitar los efectos catastróficos, y que la comunidad internacional, todos los países, deberíamos hacer todo lo posible para que el incremento de la temperatura no excediera de 1,5 grados. Por debajo de esos 2 grados, a partir de los que los efectos van a ser irreversibles y catastróficos para todo el planeta. 2015, París. Y después de París, que es hace 2 días, antes de ayer ha sido París, ¿qué ha pasado? Pues que en 2017 Estados Unidos se ha ido y que estamos en 2018 y afrontamos una cumbre otra vez trascendental. Todas las cumbres son trascendentales, con Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, que ya lo comunicó el pasado año después de la
la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y ahora nos presentamos en Katowice con algunas incertidumbres. Seguramente vosotros, muchos de vosotros desde Latinoamérica, tenéis una percepción seguramente más clara de la que nos está llegando a España, pero con algunas incertidumbres pues sobre cómo pueden afrontar el compromiso internacional que antiguamente habían asumido pues países como, por ejemplo, Brasil con el nuevo presidente. Ese es un poco el cómo hemos llegado hasta 2018. He marcado 4 o 5 fechas que para mí son claves, pero podría haber marcado otras. Todas las negociaciones son trascendentales. No sé, me gustaría recibir desde el otro lado algún input de que todo va en orden, estáis escuchando la conversación bien y tal. Sí, perfecto, todo muy bien. ¿Todo va correcto? ¿Todo se oye? ¿La imagen es correcta? ¿El audio es...? Sí, todo va funcionando muy bien. Muy bien. Vale. Hay una cosa que todos los periodistas deberíamos atender en las grandes cumbres, no solo de cambio climático, yo me referiría a la de cambio climático, pero hay una cosa que yo creo que todos los periodistas deberíamos evitar y tener muy en cuenta en estas grandes cumbres. Y es la guerra de siglas que se produce, la invasión de siglas que al final lo único que hacen es confundir no solo a los periodistas, sino que cuando nosotros nos vemos inmersos en ese ambiente en el que estamos durante 4, 5, 6, 8 días escuchando nada más que cambio climático, acabamos imbuidos de un lenguaje que muchas veces lo que hace es intoxicarnos a nosotros mismos, y nosotros tenemos que ser siempre capaces de traducir, de transformar ese lenguaje técnico y tal en un lenguaje que entiendan todos nuestros clientes. Así que evitemos la guerra de siglas y evitemos esa proliferación de cifras y de... Yo ahí os he dicho... Hay que tener muy claro, cuando asistimos a las cumbres, hay que tener muy claro quiénes son las partes protagonistas en todas las negociaciones. Yo creo que hay que tener un pequeño background y saber cuando nos hablan de los grupos, de los países emergentes, del G77 más China, del grupo AOSIS, del grupo tal, yo creo que hay que llegar con ese background aprendido, para que cuando nos hablan, cuando nos llegan esos inputs de tal, sepamos, cuando nos están diciendo G77, sepamos quién es G77. Claro, luego nosotros a lo mejor corremos el riesgo de escribir de una manera que no estamos informando de una manera transparente, que la gente lo entienda. Cuando hablamos de la gente lo entienda, es los clientes, es el lector, es el radioyente. Entonces, cuando hablamos de países desarrollados, de la Unión Europea, de Estados Unidos, cuando hablamos de países emergentes, pues, por ejemplo, grupos de los países emergentes están países, claro, parecen emergentes, parece que están en otro nivel, pero hablamos de potencias económicas, potencias mundiales, como puedan ser Sudáfrica, como puedan ser Brasil o como puedan ser la India. Dependiendo de en qué momento de la negociación climática, de en qué momento de la situación política estemos, pueden tener uno de estos países más o menos protagonismo. Yo, personalmente, auguro que en Katowice, en Polonia, Brasil, sospecho que va a tener una presencia bastante importante en el sentido de que la comunidad internacional está expectante. Ha habido algunos mensajes contradictorios en algún momento, en el sentido de que Brasil se iba a salir, iba a seguir el camino de Estados Unidos y se iba a salir del Acuerdo de París. El propio Bolsonaro ha confirmado que en ningún momento ha pensado en sacar ha negado que tenga intención de sacar a su país del Acuerdo de París. Pero hablamos del G77 más China. Claro, es que englobar en un país 77 países más China es englobar a la mitad del planeta. En ese G77 y China, China, digamos,
hay un potencial económico, hay un potencial tremendo. En el G77 están prácticamente todos los países latinoamericanos. Entonces, claro, estamos hablando del protagonismo de países de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia. O sea que estamos hablando de un grupo muy, muy, muy importante. Más China, que en algunos, según los indicadores, puede ser o no ser la primera potencia mundial, puede ser el país más contaminante, ya por encima de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un grupo, el G77, más China, con un protagonismo en la negociación climática que es tremendo. Tenemos a los AOSIS, a los pequeños estados insulares, son esas, casi todos son pequeñas islas, pero bueno, también hay islas con un interés geoestratégico en el contexto internacional muy importante, porque están Cuba, están Haití, pero luego también hay pequeñas islas del Pacífico, pequeñas islas del Atlántico, que están representadas en ese pequeño grupo. Están los países paraguas, otros países porque en Europa no es todo Unión Europea. En Europa también hay países en el ámbito europeo que no están dentro de la Unión Europea, que durante los últimos 15 o 20 años la Unión Europea ha llevado prácticamente una voz única a estas cumbres de cambio climático, pero hay muchos países que no están dentro de la Unión Europea y que están en ese grupo paraguas que tiene también muchas cosas que decir dentro de todas estas negociaciones. Esto es conocer un poco la presencia, sería conocer un poco la presencia o sea, dónde está cada país, tener perfectamente claro la ubicación de cada país en esos grupos a la hora de informar. Creo que es muy importante saber de qué grupo estamos hablando y la importancia de ese grupo. El grupo de los países desarrollados, básicamente la Unión Europea y Estados Unidos, no es más importante que el G77 más China, no es más importante ni muchísimo menos. Entonces, no es que sea un ranking de países más importantes de mayor a menor, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que hay que prestar mucho interés a cada uno de esos grupos, porque en cada uno de esos grupos puede haber focos de interés periodístico muy importantes. Las fuentes en las cumbres de cambio climático, yo creo que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras fuentes, cuáles son las fuentes que vamos a utilizar a lo largo de toda la negociación, de toda la cumbre. Digo que hay que tenerlo muy claro porque hay que evitar el dar bandazos. O sea, si yo estoy trabajando para la agencia EFE, yo lo que no puedo es dar un bandazo. Si estoy informando de lunes a domingo, es dar un bandazo entre el lunes y el miércoles. Entonces, tenemos que tener muy claras cuáles van a ser nuestras fuentes y tenemos que intentar ser fieles a nuestras fuentes. Nuestras fuentes, yo esto lo digo siempre en cualquier ámbito. Las fuentes tienen que ser fieles a nosotros, pero nosotros tenemos que ser fieles. Esto tiene que ser recíproco. Nosotros tenemos que elegir muy bien cuáles van a ser nuestras fuentes de información a lo largo de la cumbre climática, pero tenemos... Perdonad, es que me van apareciendo mensajes, sí. Pero tenemos que ser muy fieles y para mantener un poco ese discurso que tenga una cierta coherencia y evitar dar los bandazos. Las fuentes, dependiendo del país del que vayamos, desde el que nos desplacemos, para mí las fuentes principales, las fuentes más próximas para cada uno de vosotros que os desplacéis a la cumbre será, sospecho, a lo mejor van por otro lado los tiros, pero sospecho que la mayoría de las veces encontraremos las mejores fuentes de información en las delegaciones nacionales de cada uno de nuestros países. Si yo tengo confianza con gente, con funcionarios, altos funcionarios, ministros, secretarios de Estado de la delegación española, me será más fácil tener información de cómo avanzan las negociaciones climáticas directamente de esta delegación española. Supongo que el que viaje desde Honduras, el que viaje desde Argentina, el que viaje desde Uruguay, encontrará esa fuente de información en la delegación de su país, que a su vez estará integrada en esos grupos de negociación más amplios, el G77, en la Unión Europea, en el Grupo ALBA. ¿Vale? Entendamos. Luego hay
una cosa que yo creo que hay que tener muy en cuenta en las cumbres y son las redes sociales. Hay que tener, yo siempre trato de ser muy cauteloso y muy cuidadoso con las redes sociales, porque las redes sociales son muy útiles para tener información de primera mano, pero las redes sociales son también muy peligrosas porque a través de las redes sociales hay mucho ruido, hay mucha intoxicación, hay mucha desinformación, por no decir fake news o por no decir noticias intrascendentes y sobre todo intoxicación. Entonces, fijémonos en los primeros días de cumbre en cuáles son los hashtags más por los que discurre la información más rigurosa en Twitter, en Facebook, en otros canales, otras redes, otro tipo de redes, pero tratemos de ser escrupulosos a la hora de seleccionar la información que nos está llegando a través de esas redes sociales. Yo creo que hay información, hablo de mi experiencia, seguramente ¿hay alguien que quiera hacer preguntas? Estoy viendo que hay alguien que quiera a lo mejor hacer alguna... Hola Raúl, sí, yo, Michelle de Costa Rica. Hola Michelle, te agradezco la intervención. Te quería preguntar, en las cumbres, bueno, siempre hay un elefante blanco en el salón. Marruecos fue Trump, por ejemplo. Pero también hay una agenda que maneja el país anfitrión, ¿verdad? Siempre hay como un tema que se quiere posicionar. Por ejemplo, cuando fue Fiji, estuvo todo lo del diálogo de Talanoa precisamente para incrementar la ambición. ¿Qué podemos esperar para Polonia? Tanto en el elefante blanco, que bueno, en nuestro caso podría ser Brasil, pero no sé si también habrán otros elefantes blancos a nivel de la negociación. Y lo otro, ¿cuál es, si conoces la agenda que Polonia podría estar impulsando, aprovechando que es sede? Yo sospecho que el elefante blanco este año, yo creo que lo has apuntado con mucho criterio, puede ser Brasil. Brasil no es cualquier cosa, ¿eh? Brasil es una hiperpotencia, una superpotencia en todos los sentidos, y yo creo que los mensajes que lance Brasil, yo creo que entiendo que van a ser trascendentales de cara a la comunidad latinoamericana, pero yo creo que también lo van a ser de cara al resto de la comunidad internacional. En España, en Europa, hay mucha expectación por cómo se comporte Brasil durante los próximos meses y años en materia de cambio climático. Hay cierta incertidumbre. Sospecho que a nivel político hay cierta preocupación también. Tengamos en cuenta que Brasil, es lo que decía, Brasil es mucho Brasil. Brasil es una superpotencia y hay en Brasil un elemento, un factor clave que lo convierte en el paradigma de todo lo demás, de toda la conservación, del combate contra la lucha del cambio climático y tal, que es la Amazonía. Entonces, esas frases de la Amazonía es el pulmón del planeta, y ahora comprobar que el nuevo presidente, el nuevo líder de Brasil, ha juntado, no sé si los intereses, pero de momento sí políticamente ha fusionado en un solo ministerio la biodiversidad y la conservación de la Amazonía con los intereses o con la política agraria y del país. Ya en España y en Europa, hablo por España, porque a lo mejor es donde más conocimiento tengo de cómo están sentando estas reacciones, pues digamos que eso ha sembrado cierta inquietud. Entonces yo creo que en Katowice, no sé si llegará a convertirse en el elefante blanco de la cumbre, pero yo creo que el papel de Brasil, los mensajes que lance Brasil en Polonia van a ser trascendentales. La cumbre paralela, los eventos paralelos que transmita Polonia, sinceramente no tengo mucha información de cómo está preparando, o sea, de cuál quiere que sea su mensaje. Sí ha habido ya, porque ha sido la semana pasada, una precumbre organizada ya por Polonia en el que el gobierno polaco
han mandado un mensaje muy contundente en el sentido de que todo el mundo estamos o está con la copla de que, utilizo frases hechas en España que a lo mejor se os escapan, con la cantinela, con la tal, de que Katowice puede ser una cumbre muy de transición en la que pueden no pasar cosas muy importantes, muy trascendentales. Yo creo que el gobierno polaco está queriendo impulsar, reforzar el protagonismo, pues luego es lo que decíamos, luego las cumbres quedan asociadas al nombre de un país, quedan asociadas al nombre de una ciudad, entonces que Katowice no sea un fracaso. Ellos lo que quieren es que Katowice mande un mensaje muy claro de Katowice. Lo único que puede salir, lo único que podemos esperar, y no es poco, es muchísimo, es un plan de acción para implementar el Acuerdo de París en el sentido de reforzar el calendario, de reforzar los grupos de trabajo, de reforzar las acciones que se van a poner en marcha durante los próximos años. Entonces, Polonia ahora está muy centrada en que el documento final de la cumbre de Katowice sea contundente, sea fuerte, para que de Katowice salga un mensaje muy fuerte a favor de combatir el cambio climático y sus efectos. Hay una cosa que en Europa no se oculta, es muy parecida también al caso español, y es que Polonia durante los últimos años precisamente no ha sido uno de los países que más ha empujado a favor de cambio climático, pero no porque no esté en esta ambición en la que yo creo que prácticamente están todos los gobiernos de todos los signos, sino porque tiene un condicionante muy fuerte, igual que lo ha tenido, lo tiene todavía España, y es el condicionante, o sea, es el peso tan importante de su minería y de sus centrales de carbón. Entonces, por ejemplo, en España las centrales de carbón tienen un peso trascendental muy importante. El cierre de las minas del carbón y de las centrales térmicas, que todo el mundo da por descontado que es una de las principales responsables del calentamiento global y que deberían de estar amortizadas en los próximos años, pues durante los últimos años Polonia y España y algunos otros países de Europa han tratado de ir amortiguando, de ir echando un poco el freno para que eso tuviera un poquito de contención. No sé si he respondido a tu pregunta, Michelle. Sí, gracias, Raúl. De hecho, yo creo que hay temas interesantes con Brasil, puesto que la COP25 se confirmó que va a ser precisamente en Brasilia, ¿verdad? El próximo año. Entonces hay que ver si sigue o no sigue en pie. Y lo otro, en Polonia, lo que estabas diciendo de el peso que podría tener el carbón, podría ser interesante también ver cómo una cumbre del clima se desarrolla en marco de un país carbonero, precisamente. Claro, es que el mensaje que lance Brasil, cuando damos por descontado que la COP25 se va a celebrar en Brasil el año que viene, el mensaje que lance Brasil en COP24, antes de coger la antorcha al relevo de la cumbre del año que viene, es importantísimo. Y en España, yo he hablado del caso polaco porque va a ser el país anfitrión de esta cumbre, pero en España pasa lo mismo. En España el debate, sabéis que ha habido un cambio de gobierno, un relevo en el gabinete en España hace pocos meses, y que al frente del Ministerio de Medio Ambiente, llamado aquí Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no? El ministerio es también un cambio de concepción bastante trascendente el que han metido a la hora de nominar, porque no es, o sea, digo para que veáis un poco la trascendencia del nombre, de lo que implica Ministerio de Medio Ambiente, y ahora el que ha asumido las competencias de medio ambiente en España, Ministerio para la Transición Ecológica. O sea, es un gabinete, el nuevo gobierno, que lo que pretende es transformar el modelo de producción económico en España. Y hay en España, no os lo oculto, una grandísima contestación, pues por eso precisamente. Entonces estamos con un gobierno que quiere muy ambicioso climático. Al frente del ministerio, además, está, supongo que la mayoría lo sabéis, han puesto a una persona que es Teresa Rivera, que algunas de las personas que hayáis estado en otras cumbres internacionales o que hayáis estado en foros en los que se haya debatido y hablado sobre cambio climático, es una persona con mucho predicamento dentro de la comunidad internacional en el mundo del cambio, o sea, en el tema del cambio climático. Es una persona
muy formada, muy técnica, con mucho predicamento. Pero tenemos el contrapeso en España de muchos gobiernos regionales, locales, el peso de la minería del carbón y de las centrales térmicas, que en España es muy importante. Y hay muchas comarcas, varias comarcas, en España, cuya economía depende prácticamente y exclusivamente del carbón. Entonces, esa transición ecológica que pretende impulsar el gobierno de España, y quizás podamos extrapolarlo esto al resto del mundo, deberá ser sí o sí, tiene que ser una transición justa, y ese es el debate en España ahora, esta transición, que sea una transición justa, para que nadie, por culpa no, como consecuencia de esas medidas que hay que implementar para combatir el cambio climático, no haya miles de personas que se queden sin empleo o que se queden atrás. La transición hacia una economía descarbonizada, hacia una economía baja en carbono, hacia una economía que de forma efectiva combata los efectos del cambio climático, tiene que ser justa. Y ese es el debate ahora en España, en Europa, y yo creo que el debate que se va a generar en los próximos años. Yo creo que el concepto de transición justa es el concepto del que más vamos a hablar los que estamos en esta materia, los periodistas y tal. Yo creo que es el concepto del que más vamos a hablar durante los próximos meses. Gracias, Raúl. A ti, Michelle. Gracias, Raúl. Tenemos un par de preguntas más, entonces no sé si quieres responder a estas preguntas o acabar tu intervención como quisieras. Porque nos queda como media horita de charla, entonces... Eres Judith, ¿no? Acabar de organizar. Yo preferiría, porque como vamos a tener... Yo tengo algunas otras cosas, tenía algunas otras cosas preparadas para compartir con vosotros, pero me parece mucho más interesante, porque puedo hacerlo el próximo día como parte de mi intervención. Me parece mucho más interesante y mucho más dinámico atender las preguntas, que quede tiempo suficiente para que podamos conversar. Me siento además muchísimo más cómodo con vosotros. Ok, perfecto. Entonces, Joana de Colombia tenía una pregunta y luego también María José. Entonces, cuando queráis, podéis hacerle llegar vuestras dudas a Raúl. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola, ¿cómo está Raúl? Joana desde Colombia. Mira, yo tengo una duda, o más bien que quisiera que nos des algunos tips, aprovechando la publicación del informe especial del IPCC. Uno de los grandes retos es comunicar este contenido científico y todos los datos que tiene este informe. Y también por ser esta COP en Polonia, una COP tan importante, no solo en tema de la definición de las reglas del libro, digamos, del Acuerdo de París, también la necesidad del aumento de la ambición. Entonces, quisiera nos dieras algunas recomendaciones de cómo aprovechar este tipo de información, comunicarla de forma comprensible y adecuada, no solo para el público general, sino también para las delegaciones que van a estar participando en esta COP. Sí, muy interesante tu pregunta. Una de las cosas precisamente que me hubiera gustado deciros antes en la parte expositiva de mi charla ha sido precisamente que llegamos a Katowice con un informe con tres informes muy recientes sobre cambio climático o incluso sobre conservación de la biodiversidad. Precisamente el IPCC acaba de hacer público hace 2-3 semanas un informe que se encargó, estaba ya previsto su publicación, se acaba de publicar en Corea y ahí ya se pone en evidencia que los cambios, ya no las evidencias científicas, que son obvias y venimos hablando de las evidencias científicas desde hace muchos años, sino que lo que les hacen falta son medidas contundentes para paliar el cambio climático. Entonces, a la cumbre de Katowice, buenísima pregunta, te está diciendo Michelle Soto y lo comparto de verdad. Entonces, llegamos a Katowice con un informe del IPCC en el que se está no solo recordando cuáles son esas evidencias científicas que
esas amenazas del cambio climático, sino en la que la comunidad científica está reclamando a la comunidad internacional entendida como gobiernos, como parte negociadora de este tipo de cumbre, medidas contundentes para paliar los efectos del cambio climático. Tenemos otro informe que acaba de poner sobre la mesa WWF, el WWF, sobre la pérdida de biodiversidad durante el último, me parece que hacía referencia a medio siglo. Y hablan de cómo la biodiversidad del planeta se está perdiendo a una velocidad que nunca se había conocido a lo largo de la historia. Pero vamos, algunas especies, durante los últimos 50 años, algunas especies de mamíferos se han reducido a prácticamente la mitad. O tenemos sobre la mesa algunos informes en el que hablan de que la masa de plástico en los próximos años, para el horizonte a lo mejor de 2050, podría ser incluso mayor que la carga de plástico, por ejemplo, en el mar, podría ser incluso mayor que la carga pesquera que soportan esos mares y océanos. Entonces tenemos varios informes muy recientes sobre la mesa que acaban de salir a la luz. Los han puesto encima de la mesa justo en vísperas de una cumbre que aparentemente podría haber sido intrascendente en el sentido de que es una cumbre a caballo entre otras fechas mucho más señaladas, sobre todo pensando en París o el año que viene Brasil y tal, aparentemente intrascendentes, pero precisamente se ponen sobre la mesa informes que son muy contundentes. Yo creo que entonces la respuesta suele pasar que antes de las cumbres se publican unos informes de estas características que lo que hacen es lanzar a los gobiernos, a los ministerios, a las delegaciones nacionales, a los representantes de esos grupos de los que hemos hablado antes, el reto de avanzar en una negociación que no sea palabrería, que no sean documentos huecos, que sean documentos contundentes con planes de acción contundentes. Muchas gracias, Raúl. Teníamos otra pregunta de María José. Hola, Raúl, ¿me escucha? Perfectamente, María José. ¿De dónde hablas? Mucho gusto, Raúl. De Costa Rica. Entiendo que vosotros sí que me veis a mí, ¿no? Sí. Pero Sí, yo no soy uno de vosotros. Os oigo perfectamente, pero sí, ¿me podéis decir el nombre y de dónde habláis? Sí, ¿Desde dónde habláis? Yo te hablo de Costa Rica. Muy bien, María José. Mira, tengo una duda con respecto a ya la parte, digamos, organizativa en la cumbre, y es qué aporte, qué apoyo dan los encargados de relaciones públicas, de medios de comunicación, de las instituciones que atienden a los medios de comunicación. ¿Cómo funciona eso a lo interno de la cumbre? ¿Te dan buen apoyo? O más bien deberíamos, como vos dijiste, dirigirnos más a los representantes nacionales que participan? Apoyo, entiendo, preguntas por apoyo logístico. ¿Dónde vas a trabajar físicamente, por ejemplo? Correcto, apoyo logístico, de repente para orientar. Por ejemplo, apoyo logístico, entiendo que, bueno, ya sabéis, todo esto es una maquinaria, un engranaje tremendo, una maquinaria tremenda, y a la hora de hacer sus acreditaciones y tal, normalmente recibes, o sea, ya se abre ahí una comunicación con los responsables de prensa de Naciones Unidas, los que están en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Se abre una comunicación y ellos ya te suelen preguntar. Con la chica de Laos, entonces ella me pregunta que de dónde soy, yo le digo que soy de Venezuela, y me ve con cara de que con la ceja levantada, como que de dónde coño queda eso, y ella me dice, yo soy de Laos, me imagino que no sabes dónde es Laos, y yo por supuesto que sé dónde es Laos, Laos es en Asia, y entonces... Perdón. Ahora, ¿se escucha? Sí, ya ahora sí. Adelante, sí. Tenía una interferencia, no sabía si era que estaba interviniendo alguien. Entonces, normalmente se os va a preguntar desde la gabinete, la gente de los encargados de las relaciones con la prensa de la Convención Marco de Naciones Unidas, normalmente se van a poner en contacto con cada una de las personas o cada uno de los medios que están acreditados para asistir a la cumbre para preguntarles por las necesidades que van a tener en esa cumbre. Si vas de una emisora de radio, a lo mejor necesitas una pequeña cabina para hacer para preparar esos cortes de audio que se necesitan para la radio. Si vas desde una televisión, seguramente necesites una cabina más grande
en la que poder hacer esos pequeños montajes de edición de vídeo. En mi caso, como agencia de noticias, lo que necesitamos, los 3 periodistas que vamos a estar casi seguro acreditados en Polonia, pues es una mesa donde poder conectarnos, una buena conexión a internet para tener acceso a muchas cosas y tal. Ese es el apoyo logístico. Normalmente ellos te tienen que proporcionar un lugar de trabajo acorde a tus necesidades de periodista de radio, de periodista de televisión, de periodista de agencia o de bloguero o lo que necesites. Y luego, ¿cómo cubrir? Normalmente suele haber, hay una especie de diario que se llama, me parece que lo llaman ECO en todas las cumbres, y es un boletín diario que sale a altísimas horas sale casi siempre de noche, incluso de madrugada. Tanto os diría que prácticamente nosotros, los periodistas que estamos en la cumbre, vosotros los que hayáis estado lo sabéis, prácticamente te sirve cuando llegas a la mañana siguiente y es un poco resumen de cómo avanzan las negociaciones, una especie de boletín, de newsletter en el que se resume cómo avanzan las negociaciones y algunos eventos coloridos, y ellos también tratan de ponerle rostro así un poquito a las negociaciones y hacer alguna entrevista. Eso suelen ser boletines escritos. Últimamente también los estaban haciendo de audio y en pequeños vídeos, pero los más rápidos así para ojear y tener una visión rápida de por dónde van los tiros cada día suelen ser los boletines escritos. Luego, aparte, dependiendo de las delegaciones, hay delegaciones que son, también depende del nivel de confianza de que se tengan con las delegaciones, pero hay delegaciones que son muy proactivas con los medios de comunicación, con la prensa, y organizan prácticamente todos los días 1 y hasta 2 briefings informativos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. A lo mejor por la mañana más informativo de por dónde van a ir las negociaciones y por la tarde un poco de resumen de balance de cómo han ido esas negociaciones, esas reuniones que han tenido. La delegación española, yo no he ido a todas las cumbres de cambio climático, ni mucho menos, pero en las que he estado casi siempre la delegación española, a través de quien ha encabezado la delegación, ministra o secretario de Estado, casi siempre nos ha atendido 1 o 2 veces al cabo del día para informarnos un poco de cómo funciona eso. Y por lo que yo he visto, entiendo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo, me atrevería a decir que las delegaciones nacionales son también muy proactivas, muy colaborativas con los medios de comunicación, porque veo a los compañeros cuando he estado en otras cumbres, he visto a los compañeros de Argentina con su ministro o ministra de Medio Ambiente, a los compañeros de Chile con su ministro o ministra de Medio Ambiente. Creo que son muy proactivas también las delegaciones latinoamericanas, muy colaborativas. No sé si en todos los casos o si ahora los gobiernos están más o menos, pero yo creo que esa interlocución se produce a diario por parte de todas las delegaciones nacionales. Perfecto, muchas gracias, Raúl. A ti, María José. Ahí, mientras surge alguna otra pregunta, que entiendo que pueden surgir, no las oigo, pero entiendo que en cualquier momento me podéis dar paso a alguna otra pregunta. Exacto, pues yo sigo dándoos algunos pequeños consejos que creo que pueden ser de utilidad en estas cumbres. He hablado de atender esa negociación, de cómo avanzan las negociaciones climáticas y de buscar siempre a nuestras delegaciones nacionales pues para saber cómo lo que más interesa a nuestros... Perdón, sí, estaba leyendo una pregunta que entraba por escrito, ahora trato de contestar, aunque no tengo una respuesta muy contundente, pero quería deciros, yo creo que hay que atender a los eventos paralelos. Los eventos paralelos tienen mucho interés porque en estas cumbres tanto protagonismo como el avance de la negociación climática suelen tener tanto protagonismo, incluso más, algunos de los informes que se suelen dar a conocer aprovechando estas cumbres. Normalmente la Organización Meteorológica Mundial lleva informes
muy potentes a estas cumbres. Me parece que es una vaina impactante. A Iriana le está pasando lo mismo. Muy contundentes. Mucho interés en razonamiento matemático y en interpretación de lectura. El resto les importó. El último año puede haber sido el más caliente de la década o el más caliente del último medio siglo, o la tendencia que experimenta. O sea, la Organización Meteorológica Mundial suele llevar informes muy contundentes. Luego, el cambio climático, como todos vosotros sabéis, tiene unos efectos colaterales importantísimos en todos los ámbitos, ámbito económico, ámbito de la salud. La Organización Mundial de la Salud suele dar a conocer en este tipo de cumbres informes muy potentes, con conclusiones muy fuertes, muy potentes, pues sobre los efectos del cambio climático en la salud o en sectores sociales, las migraciones climáticas, los migrantes climáticos, todo esto suele haber. Entonces yo creo que es muy interesante atender la propia negociación, es importantísimo atender la propia negociación internacional, pero a la vez atender este tipo de informes que suelen tener una presencia mediática bastante potente y suelen tener una repercusión muy fuerte. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, en el caso español, por ejemplo, tenemos a 2 o 3 organizaciones no gubernamentales que llevan asistiendo a las cumbres de cambio climático prácticamente desde que comenzaron. Son Greenpeace y WWF. Hay otras organizaciones ecologistas también muy potentes en España, pero quizá no con tanto peso en estas cumbres. Greenpeace y WWF tienen una presencia, también son organizaciones multinacionales que conocéis todos, por supuesto, que tienen seguramente ramificaciones en cada uno de vuestros países y son las delegaciones de estas ONG suelen ser muy potentes también en esto, porque suelen también aparte de organizar seguramente movilizaciones, tratando de meter presión a la negociación y tal, suelen también llevar algún informe potente y contundente. Me preguntaba, he olvidado el nombre porque me ha entrado por escrito, veía en una ventanita del ordenador una persona, por mi experiencia en concreto con Venezuela, con la delegación de Venezuela, y sinceramente no tengo respuesta porque no he tenido una relación estrecha con la delegación de Venezuela en ninguna de las cumbres en las que he asistido. Tener en cuenta que son casi 200 países los que están allí, cada uno tiene su delegación nacional, casi todas representadas en delegaciones más amplias o en grupos de trabajo y tal, y que luego al final cada periodista solemos atender los intereses o el foco, ponemos el flash en las delegaciones de nuestro país y tal. Sí que... Raúl, perdona que te interrumpa, pero hablando de Venezuela, había Brigitte que te quería hacer también de Venezuela, que te quería hacer una pregunta, a ver si la puedo formular a través del micrófono, si no la leo yo. Antes de que la leas. Hola. Ahora te escuchamos. Hola. Hola, ¿sí pueden oírme? Sí, sin problema. Hola, Raúl. Hola, Raúl, te saludo desde acá, desde la isla de Margarita, en Venezuela, Mar Caribe. Pues quería consultarte sobre el tema. Dijiste que la transición justa era una de las principales narrativas que se iba a estar tocando en la COP24. Sobre esto quería saber si transición justa se acopla al concepto de justicia climática o refiere a otra cosa, si pudieras ser un poco más específico. Precisamente porque Venezuela, uno de los principales temas por los que aboga es precisamente la justicia climática, ratificando en los compromisos comunes, pero también en las responsabilidades diferenciadas. ¿Me podrías, por favor, explicar un poco más? Y bueno, si tienes alguna percepción con relación a los temas que se deberían tocar para las islas del Caribe. Creo que es importantísima, trascendental la pregunta que acabas de hacer. Una cosa es la justicia climática y otra cosa es la transición justa. Yo, a lo mejor me he explicado mal, no creo que en la COP24 en Polonia la transición justa vaya a ser
un elemento clave en las negociaciones y tal. Pero sí sospecho que durante los próximos años vamos a escuchar hablar y mucho de transición justa, porque muchos países ya industrializados, con unos niveles de desarrollo bastante altos, pues como España, que es el que mejor conozco, yo creo que van a protagonizar durante los próximos años una transición hacia una economía descarbonizada, y muchos sectores políticos, grupos políticos y ONGs y sectores sociales en lo que están tratando es de asegurar que esa transición sea justa. La justicia climática es otra cosa. La justicia climática es de lo que venimos hablando precisamente durante los últimos años. La justicia climática es un concepto amplísimo que ha dado lugar durante las últimas décadas a auténticos ensayos. O sea, sería muy difícil y casi presuntuoso por mi parte adentrarme en el concepto de cómo debe avanzar la justicia climática. Pero de una forma muy resumida diremos que justicia climática es que los países más vulnerables y a lo mejor en muchos casos menos desarrollados no acaben pagando los efectos del cambio climático que han generado los países más desarrollados durante décadas. Entonces, eso es justicia climática, que los países más vulnerables y a lo mejor menos desarrollados no acaben pagando los efectos del cambio climático generado por los países más industrializados durante siglos. Es que CO2 llevamos emitiendo a la atmósfera durante decenas y decenas de años, pero muchos países todavía no cuentan con centrales de carbón. Cuando en muchos países se está planteando la retirada del carbón, en otros muchos el carbón no ha llegado, las centrales térmicas no han llegado a implantarse, ¿vale? Entonces, yo creo que el concepto de justicia climática es del que hemos hablado durante muchos años y que con muchísima razón, están reivindicando los países, en muchos casos, más vulnerables a los efectos del cambio climático, y de lo que hablaba yo al principio, que es una sospecha que tengo que en los próximos años vamos a hablar mucho de transición justa. Justicia climática para los países menos desarrollados, transición justa en los países más desarrollados. Yo creo que los conceptos son... a lo mejor no me había explicado bien en una primera intervención, pero sí que no tiene nada que ver transición justa con justicia climática. Muchas gracias, Raúl. Teníamos una última pregunta de Sandra. Pues ya faltan como 5 minutos para terminar la sesión de hoy. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Sandra, ¿te podemos escuchar? ¿Te animas a hacerla online? Gracias a ti, Brigitte. Sandra. Ok, parece que ella no tiene micrófono o tiene problemas con él. Y había escrito aquí por el chat, no está... No entiendo muy bien qué es lo que quería preguntar, que dice, me parece que es un tema puntual para los próximos encuentros, pero no acaba de especificar de qué se trata. Entonces, mientras esperamos que nos acabe de comentar, ya sea en vivo o por chat, como comentaba, estábamos ya en la última, ¿no? Los últimos minutos de la charla. No sé si quieres acabar de comentar 4 aspectos, ¿no? de los que nos querías compartir, y ya damos por finalizado el tema de hoy. En la próxima sesión, sí que si queréis, la próxima sesión hablaremos, el enfoque de la sesión es otro, o sea, el contenido de la charla será otro, pero yo creo que será muy interesante que en cada una de las 4 charlas al final vayamos al ejemplo práctico de ponernos en la cumbre, de trabajar en una cumbre, de cómo trabajar en una cumbre, de cómo afrontar las fuentes, el rigor y tal. Yo creo que es lo más interesante.
sí que podemos volver durante los próximos miércoles, podemos volver a ese gran decálogo, incluso podemos repetirlo a lo largo de las sesiones. Yo sí que me gustaría, porque como han entrado varias preguntas, solo por terminar, sí que me gustaría deciros que suele haber un foco de interés para España y para Latinoamérica, un foco de interés muy interesante en casi todas las cumbres. Si es que se puso en marcha hace ya bastantes años, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Entonces, es una red, la Red Iberoamericana, en la que estamos prácticamente todos los países que formamos la comunidad iberoamericana. Entonces, en ese tipo de reuniones, me preguntaban antes por el caso concreto de Venezuela. No he tenido relación directa con la delegación de Venezuela en las cumbres en las que he asistido. Pero sí que he estado presente, o sea, sí que nos han informado de esos pequeños avances que se adoptan en esta red. Yo creo que esta red es muy importante y además suele mandar mensajes muy contundentes a la comunidad iberoamericana. Es una red en la que está España, Portugal y el resto de países iberoamericanos, y suelen salir acuerdos muy interesantes en el sentido de cómo avanzar de forma regional para combatir el cambio climático, al margen de esos grandes acuerdos que se suelen suceder, a los que se suele llegar en las cumbres de cambio climático. Ok, muchas gracias, Raúl. Estábamos aquí intentando a ver si podíamos responder a la pregunta de Sandra. Si no es para esta vez, pues quedará pendiente para la próxima sesión. Ya son las 6:30. En principio, pues ya sería hora de terminar con la charla de hoy. No sé si quieres acabar de... Os invitaría a cualquiera que estéis interesados, apuntaros, por favor, todas las preguntas que queráis formularme, que queráis dirigirme. A lo mejor ahora ya no queda tiempo, pero el próximo día, o sea, que no quede nada en el tintero, cualquier duda, cualquier tal, si yo la puedo resolver, el próximo miércoles, por supuesto, volvemos sobre nuestros pasos y contestamos las preguntas que a lo mejor ahora no, pero dentro de 5 o 10 minutos o media hora puedan surgir y decir, pues, podía haber preguntado por tal. Pues que no quede nada en el tintero, todo lo que yo pueda resolveros lo hacemos a lo largo de las siguientes sesiones. Empezamos por donde queráis. Perfecto. Y también, bueno, comentando a la pregunta que ahora Nilsa nos acaba de formular, es eso, ¿no? Que, bueno, pues en la sesión de hoy pues ha habido gente que no ha podido conectarse o que ha tenido problemas de conexión, entonces esta presentación se enviará por correo. Entonces, también todas aquellas personas que no se hayan podido conectar y tengan dudas, pues también, pues por supuesto, tienen la posibilidad, ¿no?, de hacerte llegar sus preguntas para la próxima sesión. Entonces, yo por mi parte, pues agradeceros a todos los que estáis conectados, vuestra asistencia, vuestra participación a esta primera charla, que creo que ha sido muy interesante y muy animada. No sé si, Raúl, tienes algún último comentario que hacer, o desde el Centro Científico Tropical, Tatiana, Daniel, ¿nos quieren apuntar alguna otra cosa? Yo os paso la palabra, me despido y os digo hasta la próxima. Bueno, no, yo antes de que tome la palabra Tatiana, que la veo con de tomar la palabra, Daniel, si queréis, yo he empezado por ahí y quiero despedir mi primera intervención, y es exactamente lo mismo. Perdonéis mis carencias docentes, que no estoy acostumbrado. Me gusta más estar al otro lado de la cámara que delante de la cámara. Estoy acostumbrado a estar al otro lado de la cámara, no delante de la cámara. Sí, quiero ser allí o aquí. Entonces, que perdonéis mi carencia docente, porque no estoy acostumbrado a este tipo de charlas. Estoy acostumbrado a... No, ha estado muy, muy bien, porque lo que interesa acá es que todos compartamos nuestras experiencias y lo veamos exactamente como, ¿verdad?, como lo que somos, periodistas y comunicadores con interés en el tema de cambio climático, escuchando consejos y aprendiendo de todo. De eso se trata, en realidad, la dinámica es esta, ¿verdad?, la que pretendemos tener, ¿verdad?, algo bastante
bastante familiar, en donde podamos realmente expresarnos y compartir nuestras experiencias. Y no, yo les agradezco muchísimo. Vamos a darle seguimiento a esta sesión también para ver eso de los problemas técnicos, quienes tuvieron problemas, para ver cómo los podemos solventar. Y bueno, también vamos a abrir un grupo en Facebook, porque la idea es entonces que ahí estemos todos conectados para poder ampliar todo lo que hemos hablado, alguna cosa que se haya quedado, y poder ahí tener una interacción más directa también entre nosotros, ¿verdad? Para hacerlo también más cálido. Entonces, no, por el momento nada más agradecerles a todos y todas la presencia el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles y estamos en contacto para cualquier duda o consulta. Yo estoy aquí para atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, ¿verdad? Gracias.